Muy buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este 7º Congreso Internacional de Ultrasonido de la Sociedad Médica de Imagenología. Durante los próximos minutos veremos lo que corresponde al tema de ultrasonido Doppler carotidio. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Sabemos que es un método que carece de radiación. El hecho de ser transportable nos permite hacer este estudio en cualquier sitio, ya sea en el quirófano, en la unidad de cuidados intensivos, en urgencias, en un consultorio. La capacidad de tener las imágenes en tiempo real y valorar la hemodinamia le hace una gran ventaja a este método de imagen. Si lo comparamos con otros métodos de imagen, este estudio es de menor costo y lo hace muy accesible prácticamente a todos los niveles de atención. ¿Cuáles son las áreas claves? Siempre es muy importante las consideraciones técnicas. Esto implica la calibración del equipo. Los equipos modernos, automáticamente en cuanto uno selecciona que va a ser un estudio vascular, todos los parámetros los genera el equipo. Siempre es importante continuar con los protocolos establecidos, empezar en escala de grises, continuar con el Doppler color y finalmente el aspecto hemodinámico con el Doppler duplex. ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido carotidio? Sin duda alguna, sigue siendo el más importante, los ataques de isquemia transitoria. Aquellos que tienen ante la clínica sospecha de enfermedad carotidia por la auscultación de un soplo, la oculopatía isquémica, seguimiento postquirúrgico, preoperatorio en cirugías mayores. Hoy en día cada vez se requiere más el estudio de la enfermedad carotidia en estos pacientes. Toda tumoración palpable en la cara lateral del cuello debe de ser estudiada por ultrasonido como método inicial y aquellos pacientes con algún trauma localizado en la región cervical. Aquellos pacientes que están predispuestos a tener esta enfermedad carotidia y desde etapas muy jóvenes son aquellos pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, sobre todo aquellos que han iniciado este consumo desde la adolescencia. Pacientes con hipertensión, aquellos pacientes con dislipidemias en donde están elevados los niveles de colesterol, triglicéridos o ácidos grasos, también van a desarrollar en algún momento la enfermedad carotidia. Pacientes con diabetes mellitus es bien sabido que desde etapas muy tempranas generan enfermedad carotidia. Pacientes con insuficiencia renal crónica y que han sido sometidos a hemodiálisis de manera muy temprana presentan enfermedad carotidia con la formación de placas de ateroma de diferentes grados de estenosis. Y hoy en día, aquellos pacientes que tuvieron SARS-CoV-2 hemos encontrado que presentan alteraciones a nivel carotidio. La prevalencia global del stroke en el 2019 fue aproximadamente 100 millones de personas, mientras el stroke isquémico abarcó 77 millones de estas. A nivel mundial, es la segunda causa de muerte y tercera de discapacidad, lo que lo hace una entidad muy importante. Globalmente, 3.3 millones de muertes por el tipo isquémico. Para el 2030 se proyecta que el 4% de la población mayor a 18 años podría tener un evento de enfermedad carotidia. El costo anual para atender el stroke aumentará en el 2030 aproximadamente el 129%. En esta gráfica se observa cómo ha ido incrementando el número de casos de stroke al cabo de los años. Para poder hacer un estudio carotidio de manera adecuada, siempre hay que seguir el mismo protocolo. Lo ideal es poder tener la visualización de la carótida desde el nacimiento hasta las porciones más distales, tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Poder visualizar todo lo que corresponde con la anatomía y el aspecto hemodinámico de estas arterias. El ultrasonido carotidio normal, como les comento, siempre se debe de hacer un protocolo de estudio para no dejar alguna zona sin explorar y dejar un diagnóstico incompleto. Los rastreos siempre se van a iniciar en cortes transversales en escala de grises. Posteriormente se harán cortes longitudinales en 3 vistas, una anterior, una lateral y la otra posterior. Completaremos con color y finalmente el análisis hemodinámico con el Doppler duplex.
Recordar que el estudio siempre se debe de hacer de la porción más proximal del nacimiento de las carótidas, continuar todo el trayecto de estas hasta la bifurcación en la porción más distal de estas y recordar las relaciones anatómicas, ya que veremos que todo protocolo se inicia en la parte central para buscar la relación anatómica que guarda la glándula tiroides con las estructuras tanto arterial como venosas. Iniciaremos en el corte transversal, como les comenté, desde la parte más inferior del cuello hasta la parte más superior, una vez que hemos pasado la bifurcación carotidia. Posteriormente, en corte longitudinal, por un lado, anterior, lateral y posterior, siempre tratando de observar el índice íntima media que veremos posteriormente. Una vez que hemos terminado la escala de grises, continuaremos con el color que nos permite definir con gran definición las paredes vasculares y llegar al bulbo carotidio, la bifurcación y observar las porciones más distales para poder tener un panorama hemodinámico adecuado. La carótida común presenta un flujo laminar, es de baja resistencia, esto implica un pico sistólico alto, una diástole que desciende paulatinamente, una ventana espectral totalmente libre de ecos. Como les comenté, es de baja resistencia y la velocidad habitual en nuestra población oscila entre 80 a 110 centímetros sobre segundo. Recordar que la toma de muestras se debe de hacer exactamente en la parte central del vaso, ya que si lo hacemos pegado a las paredes, ahí tienden a detenerse momentáneamente o disminuir la velocidad de los eritrocitos y el espectro hemodinámico puede salir alterado. La carótida externa, recordar que irriga la piel y músculos faciales, es una arteria de alta resistencia, esto implica pico sistólico alto, diástole que desciende de manera abrupta, incluso en ocasiones por abajo de la línea basal. La velocidad oscila entre 77 y 115 centímetros sobre segundo y la característica más importante es que vamos a identificar las diferentes ramas de esta arteria. Aquí estamos viendo la toma de muestra exactamente en el centro del vaso y nuevamente una arteria de alta resistencia. La carótida interna es una arteria de baja resistencia. Esto implica pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y contacta con la línea basal. El calibre en un corte transversal es el 50% de la carótida común, ausencia de ramas, tiene tortuosidad leve en la porción distal antes del sifón carotidio y la velocidad sistólica generalmente es menor a los 100 centímetros sobre segundo. Aquí estamos observando pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente, la ventana espectral libre de ecos y gracias a que la irrigación es a nivel cerebral, es una arteria de baja resistencia. ¿Cuál es la diferencia en el estudio cuando estamos valorando ambas ramas, tanto la externa como la interna? En cuanto al tamaño, en corte transversal, la carótida externa es la de menor tamaño, la carótida interna es la de mayor tamaño. El color durante el ciclo, la carótida externa presenta el color de manera intermitente, esto es, en sístole aparece y en diástole desaparece. La carótida interna, el ciclo es continuo. Las ramas en la carótida externa siempre las vamos a, rara vez se alcanza a ver alguna rama. La orientación de la carótida externa es anterior hacia la cara y de la carótida interna es profunda y posterior hacia la mastoides. En cuanto al Doppler, la carótida externa, recordemos, una arteria de alta resistencia y la carótida interna es una arteria de baja resistencia. Si quedara duda, la respuesta al golpeteo temporal en la carótida externa va a dar oscilaciones en el espectro y en la carótida interna no hay cambios cuando se hace esta maniobra. Siempre como parte del protocolo del estudio carotidio debemos de valorar las arterias vertebrales. Es la primera rama de la subclavia. Son arterias de baja resistencia. Penetra a nivel de C6 y sigue el trayecto de las apófisis transversas y el extremo distal, recordar que siempre tiene una tortuosidad y el segmento horizontal.
La enfermedad ateromatosa presenta un periodo preclínico sin signos o síntomas de la enfermedad. Muchas de las enfermedades carotidias van a presentar síntomas cuando han llegado al 60 o 70% de estenosis, razón por la cual en ocasiones cuando tienen menor estenosis no nos percatamos de la enfermedad carotidia. El ultrasonido de alta resolución permite valorar el índice íntima media como parámetro preclínico de la arteriosclerosis. Recordar que la pared arterial normal tiene 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, separadas por la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. El protocolo de medición íntima media, el inicial, generalmente se tomaba a 1 centímetro antes de la bifurcación, antes del bulbo carotidio. Hoy en día hay un protocolo en donde las mediciones se deben de hacer en la carótida común, en el bulbo carotidio y en la región proximal de la carótida interna. Los equipos modernos tienen la gran capacidad de podernos dar de manera automática el índice íntima media y ya no se cae en las desviaciones por la medición de tipo manual. El índice íntima media más o menos va variando con la edad y va incrementando de acuerdo a esta. El índice íntima media aumenta anualmente un promedio de 0.004 a 0.01 milímetros. El incremento acelerado de esta íntima media se asocia a elevados niveles de colesterol. En el proceso patológico de la placa aterosclerosa, incluye engrosamiento de la pared desde el lumen hacia la membrana elástica interna. El aumento focal del índice íntima media del 50% comparado con la pared arterial cercana o el índice íntima media de 1.5 milímetros o mayor. En lo que se maneja como parámetros normales y las alteraciones en ultrasonido carotidio son consideradas a partir del 2002 en el consenso de diagnóstico de enfermedad carotidia, en donde el ultrasonido o la hemodinámica normal considera que la arteria debe de tener un pico sistólico máximo menor a 125 centímetros sobre segundo incluye el índice íntima media de características totalmente normales. La estenosis menor al 50%, la velocidad persiste menor a 125 centímetros sobre segundo, sin embargo, el índice íntima media se encuentra aumentado y se observa la placa de ateroma. Del 50 al 69%, las velocidades aumentan entre 125 y 230 centímetros sobre segundo y, por supuesto, la identificación de las placas de ateroma. La estenosis mayor al 70%, la velocidad incrementa a valores superiores a los 230 centímetros sobre segundo con la correspondiente estenosis de lumen y la oclusión, por supuesto, la ausencia de flujo del sitio explorado. La enfermedad carotidia es una enfermedad crónica e inflamatoria mediada por lípidos, caracterizada por efectos complejos entre células inmunes y vasculares. Es una afección multiorgánica. Los vasos normalmente presentan un flujo laminar, como lo estamos observando. En los sitios donde hay una dilatación de tipo anatómica, puede haber zonas de turbulencia y el flujo se altera de manera normal, siendo leve, pero condiciona que en estos sitios sean los sitios más frecuentes para la formación de las placas de ateroma. Aquí podemos identificar cómo va el flujo laminar en los sitios donde hay estenosis, existe turbulencia y se afecta la hemodinámica de estos vasos. ¿Cómo se generan las placas de ateroma? Bueno, aquí tenemos nuevamente lo que corresponde a la pared arterial normal, la íntima, la media y la adventicia. Vemos cómo afecta el colesterol, la penetración de lípidos, la mayoría lipoproteínas de baja densidad al interior de las capas subendoteliales de la pared arterial. El LDL es oxidado con respuesta inflamatoria y atrae los monocitos. Aquí podemos ver cómo va circulando, cómo va pasando el colesterol, penetra a través de las uniones celulares,
es la infiltración de monocitos y transformación a macrófagos, la incorporación temprana de colesterol dentro del macrófago posteriormente, la transformación del macrófago en células espumosas con proliferación del músculo liso y finalmente la formación del núcleo lipídico y la neovascularización que le va a dar a estas placas de ateroma, estos pequeños vasos que cuando tienen algún problema es cuando se complican, que es lo que veremos posteriormente. En esta imagen vamos viendo cómo se van formando las placas de ateroma. Aquí vemos la pared arterial totalmente normal, vemos el endotelio, las capas de la arteria y el músculo liso. Cuando existe la lesión al inicio o empezando, hay una disfunción endotelial y aquí vemos cómo inicia la formación de la placa de ateroma. Posteriormente, como lo vimos, la formación de las células espumosas, cristales de colesterol y el proceso inflamatorio y cómo va incrementando esta placa de ateroma. Cuando se forma la placa fibrosa, la apoptosis y necrosis de cristales de colesterol y de calcio y vean cómo incrementa la placa de ateroma. Vemos el núcleo necrótico, placa fibrosa y el endotelio. Y cuando existe complicación de estas placas de ateroma, que es el mayor riesgo de esta patología, hay exposición del núcleo trombogénico, la cascada de la coagulación, la formación del trombo, vean cómo disminuye la luz, hay complicación de estas placas y el desprendimiento de fragmentos al torrente sanguíneo. Algo muy importante es que una vez que hemos detectado la presencia de estas placas de ateroma, la medición del porcentaje de estenosis se debe de hacer con el corte transversal en una posición perfecta, ya que si hacemos una medición en corte longitudinal o sin hacer la medición en el corte perfecto, podemos generar una medición de la placa de ateroma o incluso desaparecer esas placas de ateroma por no hacer la medición de manera adecuada. Aquí vemos de manera resumida, vemos la arteria normal, la formación de las placas de ateroma en etapa temprana. Vemos la placa vulnerable con la capa fibrosa delgada y el contenido lipídico. Solamente vamos a ver en este caso la placa estable, cómo incrementa la formación de placa y disminuye la luz. En el caso de que se complicara, bueno, ya veremos posteriormente cómo hay la ruptura o la ulceración de la superficie y la liberación de fragmentos al torrente sanguíneo. Se estima que entre el 50 y 60% de los pacientes con ataques de isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis y presentan por lo menos un evento embólico. ¿Cómo se clasifican las placas de ateroma? Bueno, son 5 tipos. El tipo 1 es uniformemente hipoecoico, tipo 2 predominantemente hipoecoica, tipo 3 predominantemente hiperecoica, tipo 4 uniformemente hiperecoica y tipo 5 es la placa calcificada. Las placas heterogéneas que abarcan el tipo 1 y 2 son las que tienen mayor riesgo de tener complicaciones. La 1, que es predominantemente sonolucente, es la que tiene más riesgo de complicación. El tipo 2 son sonolucentes con áreas ecogénicas y las que son homogéneas generalmente no tienen ningún tipo de complicación y estas solamente son sometidas a observación y seguimiento. La tipo 3 son ecogénicas con áreas sonolucentes y la tipo 4 uniformemente ecogénicas. Una vez que hemos detectado una placa de ateroma, ¿qué porcentaje de estenosis? La extensión de esta, la superficie que hoy en día se vuelve algo de lo más relevante, la composición y estructura en cuanto a la ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea, pero como comentábamos, la superficie hoy en día es uno de los parámetros más importantes, ya que dependiendo de eso podemos hablar de una placa no complicada o de una placa que tiene complicaciones como es una úlcera, una erosión y probablemente la formación de trombos y émbolos a distancia. La placa estable generalmente presenta una cápsula gruesa con un núcleo lipídico pequeño. La placa inestable o la complicada
La cápsula es delgada, aquí estamos viendo, es una cápsula delgada, heterogénea, tiene fisuras, aquí vemos la cantidad de fisuras que se van complicando a lo largo de la formación. La inflamación está activa, presenta zonas de hemorragia y lo más importante son estas úlceras que nos hablan de que se ha desprendido ese fragmento y ha ido al torrente sanguíneo. Las placas no complicadas, como vamos a verlo a lo largo de las siguientes diapositivas, se presentan como estas imágenes de mayor ecogenicidad, que son homogéneas. Vean, podemos identificarlas como disminuye el calibre de la luz. El color nos ayuda para definir con precisión el porcentaje de estenosis. Podemos identificar lo que corresponde al núcleo lipídico en los casos en donde estamos identificando una zona de menor ecogenicidad, pero si observamos la superficie de la placa de ateroma, es una superficie totalmente nítida, sin complicaciones. En corte longitudinal también estamos identificando las placas de ateroma, la superficie totalmente homogénea. El color nos ayuda a identificar el sitio y la localización, así como el porcentaje de estenosis de manera más adecuada. Las zonas que se muestran por este mosaico de color nos hablan de las áreas en donde se genera turbulencia y es importante darle seguimiento hasta dónde estamos identificando estas placas. En este caso hay extensión de la placa de ateroma hacia la pared anterior de la carótida interna, pero también hay extensión de esta placa de ateroma hacia la pared posterior de la carótida externa. Aquí estamos identificando nuevamente lo que corresponde a la placa de ateroma no complicada. Cuando le ponemos el color, observen cómo nos delimita con mayor precisión la placa de ateroma. Las superficies son totalmente regulares. No hay algún sitio que nos hable de una úlcera o zonas de hemorragia en el interior. En el corte longitudinal, además de ver la extensión, vamos a ver las características que nos permite el color, porque el hecho de que pase exactamente en la pared y delimita con precisión las placas de ateroma, nos da esa resolución para poder ver las características de esta, así como las calcificaciones en el interior. Cuando hacemos un acercamiento, vean el aumento de grosor de íntima media y la formación de la placa de ateroma, como les he comentado, es homogénea, no tiene alteraciones de la superficie, ni de la pared anterior, ni de la pared posterior, y eso es una gran ventaja cuando estamos aplicando el código de color. Aquí vemos el porcentaje de estenosis, se toma en un corte perfectamente transversal. El equipo automáticamente nos delimita esta medición, en este caso 24% de estenosis. Caracterizar cómo está la placa de ateroma, la superficie de esta. En algunas ocasiones veremos cómo tiene varios tipos de placa o varios tipos de estadios en su interior. Estamos viendo calcificaciones, mayor contenido lipídico, la extensión en corte longitudinal de inicio antes del bulbo carotidio y se extiende hasta la carótida interna, y en un corte de patología, vean, esto es lo que nos da la regularidad de la pared y la homogeneidad de una placa no complicada. En este caso estamos observando placas de ateroma que, como les digo, puede haber de varios tipos, pueden estar totalmente homogéneas, puede haber con alto contenido lipídico, algunas están calcificadas. Vemos la extensión desde el sitio de origen hasta las partes más distales. Y algo muy importante, debemos de reportar el aspecto hemodinámico. El aspecto hemodinámico siempre debe de tomarse antes, tras y después de la placa de ateroma. Antes se toma 1 centímetro antes de la placa. El sitio que nos marca esta turbulencia por este mosaico de colores nos está indicando el sitio de mayor turbulencia en donde debe de haber alteración hemodinámica, y 1 centímetro después regresa al aspecto hemodinámico normal. Aquí estamos viendo que en el sitio donde se tomó la velocidad por la alteración de este mosaico de colores nos marca 180 centímetros sobre segundo, y la franca alteración de este espectro en donde ya se ha obliterado la ventana espectral.
En este caso, se toman las mediciones en todos los sitios donde haya estenosis. En este caso, observen en la parte superior, la velocidad alcanza 450 centímetros sobre segundo, lo que habla de una estenosis hemodinámicamente significativa. Aquí la gran ventaja del color, donde nos permite delimitar el calibre normal, dónde inicia la placa de ateroma, dónde es el sitio que tiene mayor alteración hemodinámica. Y cuando lo confirmamos con la toma de muestra, vean, antes de la zona de estenosis, con una toma de muestra exactamente en la parte central del vaso, la velocidad sistólica máxima en este caso es de 68.4 centímetros sobre segundo. Cuando lo tomamos en el sitio donde está alterado el mosaico, donde inicia esta área de turbulencia, incrementa a 116 centímetros sobre segundo, pero en la zona de mayor turbulencia, en la zona de mayor estenosis, en donde el flujo es totalmente turbulento, esta velocidad que inició en 68 aumenta a 173 centímetros sobre segundo. Continuamos con el porcentaje de estenosis, cómo incrementa si las placas de ateroma evolucionan. Aquí vemos un porcentaje de estenosis del 70% y este mosaico de color que está totalmente heterogéneo nos habla de la turbulencia, no es un flujo laminar, es totalmente turbulento y debemos de continuar el porcentaje de estenosis donde se inicia y donde se continúa. En este caso, el porcentaje de estenosis se ha extendido tanto a la carótida externa como a la carótida interna, con 25% de estenosis de la externa y 42% de la interna. Y nuevamente enfatizando, seguir la continuidad de la placa de ateroma y observar los sitios donde cambia este sentido del flujo, esta turbulencia, porque es la zona donde se pueden generar en un futuro cercano las complicaciones de estas placas de ateroma. Estamos identificando en corte transversal el porcentaje de estenosis de una placa no complicada. Ponemos el color para estar perfectamente seguros del porcentaje de estenosis. Vemos las características de esta placa de ateroma. La superficie es totalmente regular, alto contenido lipídico y en este caso podemos identificar en tiempo real, no hay alteraciones de la superficie de la placa de ateroma. Tiene un contenido muy elevado de lípidos, pero la superficie se conserva. En corte transversal, nuevamente una estenosis del 55% y el corte longitudinal que nos permite identificar el sitio de origen hasta la porción más distal, conservando la morfología de la pared y lo homogéneo de la formación de la placa de ateroma, con la comparación de la pieza de patología, en donde vemos que no existen complicaciones en el interior y el importante disminución de calibre de esta luz. Continuamos con el porcentaje de estenosis. Aquí es un porcentaje mayor, en este caso 77%, como les comenté siempre en el corte transversal. Ponemos el color para estar totalmente seguros del porcentaje de estenosis. El equipo nos lo marca de manera automática cuando lo tenemos calibrado desde el inicio. Y al hacer el corte longitudinal tenemos que observar nuevamente que el equipo nos indica cuáles son las zonas en donde existe turbulencia y va a haber alteración hemodinámica. En este caso, podemos identificar que al colocar el caliper en el sitio donde existe un mayor mosaico de diferentes colores, la velocidad que nos está manejando es de casi 600 centímetros sobre segundo, es una velocidad hemodinámicamente alterada. Cuando estas placas de ateroma presentan complicaciones, aquí estamos viendo el núcleo lipídico, existe ruptura de la cápsula fibrosa con la formación de trombo y este es el riesgo ya que se liberan pequeños fragmentos al torrente sanguíneo cuando esto está localizado en la carótida común. Lo habitual por la velocidad es que se vayan hacia la carótida interna con la complicación de la obstrucción del vaso a donde haya emigrado este trombo. Aquí estamos viendo una placa de ateroma que muestra la complicación. Aquí vemos la superficie regular en la porción proximal. Vemos cómo hay una disrupción en el sitio
en el tercio medio aproximadamente, y en la porción casi distal estamos identificando una solución de continuidad de esta placa de ateroma. Aquí vemos cómo se ha alterado por zonas de hemorragia en el interior de esta placa, y cuando se ve esta morfología que se denomina como en pila de monedas, el problema es el paso continuo del flujo que en algún momento va a desprender esta pequeña porción de la placa de ateroma. Con el corte de patología vemos lo que hemos estado insistiendo, la parte superior se ve nítida, y en el momento en donde existe la complicación de la placa hay una zona de continuidad, una zona de solución de continuidad con la hemorragia en el interior de la placa. Cuando el paciente ha sido sometido a endarterectomía, estas son las características de la placa de ateroma. Observen, esto es la parte regular, sin embargo, grandes zonas de hemorragia en el interior, y lo más peligroso es estos pequeños zonas o estos pequeños puntos en donde se ha desprendido un fragmento y ha pasado a la circulación sanguínea. Continuamos con la revisión de casos de placas complicadas, corte transversal, en donde la placa de ateroma abarca tanto la pared anterior como la posterior. En la pared anterior, la placa se encuentra no complicada, es homogénea, con alguna calcificación. Sin embargo, la de la parte posterior, observen el alto contenido lipídico, pero además estas zonas hipoecogénicas que hablan de hemorragia en el interior, y esta banda que prácticamente está casi atravesando de un lado hacia el otro la placa de ateroma, nos habla de que aquí en el extremo medial ya se desprendió algún fragmento, y la úlcera en el sitio medial a esta placa de ateroma. En este sitio podemos identificar con mayor precisión cómo hay una solución de continuidad de la superficie de la placa, y como les comento, por el aspecto hemodinámico, por un lado, disminución del calibre de este vaso que genera elevación del pico sistólico máximo, y el choque continuo hasta esa superficie va a condicionar que se desprenda ese fragmento. Cuando lo estamos viendo en corte longitudinal, área de solución de continuidad, en donde vemos que existe hemorragia en el interior, son las que en un momento dado se van a desprender y van a terminar con el ataque vascular como complicación. Aquí estamos observando una placa de ateroma con un mayor porcentaje de estenosis, y aquí claramente se ve cómo hay una solución de continuidad con una gran zona de hemorragia en el interior y varias úlceras que se generaron posterior a la hemorragia en el interior de la placa de ateroma. Esto condiciona que haya hipovascularidad de esta misma placa, y al haber necrosis existe la solución de continuidad y la liberación de estos pequeños fragmentos que se pueden ir al torrente sanguíneo, y finalmente vamos a ver la placa complicada, y aquí estamos identificando cómo se ve morfológicamente, y en el corte de patología la cantidad de estas úlceras en donde se ha desprendido fragmentos de la placa de ateroma con situación final hacia el torrente sanguíneo intracerebral. Mayor porcentaje de estenosis con placas complicadas. El riesgo es que entre mayor porcentaje de estenosis, la velocidad sistólica máxima aumenta, el choque constante a la superficie de estas placas complicadas, como lo estamos observando, va a condicionar que en cualquier momento se desprenda, y esto condicione un accidente vascular. Aquí estamos identificando mayor porcentaje de estenosis, una placa de ateroma totalmente heterogénea. Existen varias áreas que nos hablan de las úlceras que ha tenido ya desprendimiento hacia el torrente sanguíneo. Nuevamente, porcentaje de estenosis que al parecer no es muy importante, sin embargo, podemos observar en el interior de esta placa de ateroma las zonas de hemorragia, y en este sitio hacia la parte inferior y externa, una zona que probablemente en una etapa cercana genere un desprendimiento de esa placa.
Continuamos observando placas de ateroma, vean porcentajes de estenosis mayores, en este caso 60%, pero al hacer un acercamiento de esta placa de ateroma, podemos identificar toda la gama de heterogeneidad que existe en ella. Aquí estamos identificando algunas pequeñas áreas de estenosis, una franca zona de hemorragia y sobre todo las úlceras superficiales. En este sitio ya no existe esa superficie, lo que implica que tanto en la parte medial como inferior ya se ha desprendido un fragmento y por la anatomía, la situación a donde se va a ir a dirigir es a la circulación cerebral. Cuando estos pacientes tienen este riesgo, se recomienda, o en muchas de la literatura se recomienda que el paciente se ha sometido a endarterectomía carotidia. Aquí les muestro cómo se lleva a cabo esta endarterectomía carotidia en manos expertas. Es un procedimiento que tarda aproximadamente 30 minutos. Aquí estamos viendo la exposición de la carótida, cómo hacen el evento de sacar, ir haciendo la endarterectomía, cómo estamos separando la carótida, cómo está ligada de un lado y del otro de manera transitoria, y se hace el desprendimiento de esta placa de ateroma hasta que es sacada del interior de la arteria, y aquí se confirma la presencia de estas zonas hemorrágicas, pero lo más importante es la presencia de las úlceras en este sitio. Aquí estamos observando una estenosis muy importante, es prácticamente del 95-98% de la luz. Vemos placa de ateroma anterior, placa de ateroma posterior. La toma de muestra nos está manejando velocidades muy altas con una alteración total del espectro de la carótida, y cuando sometieron a cirugía a este paciente, aquí estamos identificando las zonas de hemorragia y de úlceras, sobre todo las úlceras, que son las que tienen mayor complicación en la enfermedad carotidia. Mayor porcentaje de estenosis, solución de continuidad en la parte anterior y posterior de la placa. Aquí estamos observando esta solución de continuidad, lo que condiciona que con el choque del flujo sanguíneo a las velocidades que se manejan, pueda condicionar el desprendimiento de este fragmento. Cuando hacemos el corte longitudinal, es muy evidente esta zona en donde existe ya una úlcera, pero estos pequeños fragmentos son los que pueden desprenderse con el choque constante del flujo a las velocidades que debe de manejar por esa zona de estenosis. Aquí vean, se correlaciona perfectamente bien toda la zona de hemorragia en el interior de esta placa de ateroma y las úlceras, que son múltiples. Aquí estamos viendo múltiples úlceras en donde estos fragmentos ya no están en el interior de la placa, se han ido a la circulación generalmente cerebral. Aumenta el porcentaje de estenosis, en este caso estamos, no sé, el 90% de estenosis. Vean la cantidad de placas de ateroma. Solamente podemos ver con el color la identificación de este paso del flujo, que maneja velocidades muy altas para poder vencer ese sitio de estenosis y tratar de pasar la circulación hacia vencer esta zona de estenosis. En la pieza de patología vemos lo que queda de luz y todo el resto conformado por esa placa de ateroma que prácticamente casi ocluye el vaso. En este caso, una estenosis mayor es una estenosis hemodinámicamente significativa. Aquí volvemos a ejemplificar cómo el color en el espacio de la estructura con velocidad normal se conserva el color homogéneo, y en el sitio donde inicia la estenosis se hace esta gama de colores que nos habla de estas áreas de turbulencia. Es turbulencia muy importante, y el color nos permite definir si existen algunas áreas obstruidas o existe el paso, aunque sea de tipo filiforme, del flujo a las porciones distales, y la correlación con la imagen de patología, donde vean lo que queda de esta luz.
Cuando el cirujano se enfrenta a estos casos y puede desprender la placa, estas son las características de la placa de ateroma que se encuentra en el interior de esta carótida. Cuando la estenosis ha llegado al grado de la obstrucción, podemos identificar cuando la obstrucción no tiene mucho tiempo de evolución. Vemos la luz, el tamaño de la luz, el diámetro se encuentra conservado, pero totalmente obliterado por estas zonas ecogénicas que abarcan desde la pared anterior hasta la pared posterior. Cuando ya tiene una obstrucción crónica, ya de mucho tiempo de evolución, el tamaño de la carótida es subnormal, disminuye de calibre y de todos modos la luz se encuentra totalmente obliterada por este material ecogénico que en corte transversal prácticamente pasaría como si fuera otra estructura, ya que no hay identificación de luz en su interior. El dato más importante cuando tienen estas obstrucciones es tratar de ver la porción más distal, porque en ocasiones por reflujo podemos identificar el llenado de estos vasos en la porción distal. Aquí observamos más obstrucciones carotídeas. Aquí estamos observando parte de lo que quedaba como el bulbo carotídeo y ya la obstrucción crónica de la carótida interna, en donde además de tener este material tan ecogénico, se ha ido calcificando y no existe circulación a pesar de buscar las porciones más distales. Aquí confirmamos que solamente existe vascularidad hacia la carótida externa y la carótida interna totalmente obstruida. Les he comentado que es importante tratar de buscar en la porción más distal y alejada de la carótida interna si existe algo de flujo por reflujo del vaso contralateral. Eso fue lo relacionado a la patología más frecuente de la enfermedad carotidia o de las carótidas. Continuaremos con algunos ejemplos de la patología carotidia, en este caso, cuando estamos frente a una fístula arteriovenosa que resulta generalmente secundaria a trauma. Clínicamente es un tril audible con alto gasto cardíaco. El hematoma es palpable, incluso el tril es muy importante. Y cuando hacemos el estudio hay presencia de turbulencia también de manera muy importante. En este caso, secundario a un traumatismo, estamos identificando la presencia de esta fístula carótido-yugular. Aquí estamos viendo la gran cantidad de turbulencia por la velocidad que tiene que penetrar al interior del vaso. Aquí estamos viendo el flujo normal y la turbulencia por la formación de estas fístulas arteriovenosas. En este caso, ya hemos dicho también que aumento de volumen de la cara lateral del cuello debe de ser estudiada siempre por ultrasonido como método inicial. Aquí estamos viendo en un estudio carotidio desde el inicio del nacimiento de la carótida común. Es una carótida de características normales. Iniciamos el ascenso y vemos que incrementa un poco el calibre. Seguimos hacia la bifurcación. Y lo que vemos a nivel de la carótida interna, aquí estamos viendo la carótida externa, y a nivel de la carótida interna vemos este importante aumento del diámetro, en donde se encuentra la situación anatómica de la carótida interna. Aquí estamos identificando nuevamente esa estructura circular con continuidad con este pequeño trazo o tramo del vaso normal, y al colocar el color rápidamente identificamos que se trata de un aneurisma de la carótida interna. Aquí estamos observando las reconstrucciones que logramos hacer, la imagen de la turbulencia, cómo se continúa con el escaso grosor del calibre normal de la carótida, toda la turbulencia que genera. En esta imagen de B-Flow podemos identificar lo que corresponde a el nacimiento de este aneurisma, aquí lo vemos, y la pieza quirúrgica que nos hicieron favor de obsequiarnos. Con esta imagen vemos la relación o la correlación perfecta entre la estructura y lo que vemos por ultrasonido. En cuanto a la disección carotidia, se refiere a la entrada de flujo sanguíneo a la pared arterial
separando las capas y creando un falso lumen a través del cual el flujo fluye. Generalmente es secundario a trauma. Aquí podemos ver varios ejemplos. Aquí es un corte transversal de la carótida y se puede identificar esta imagen de mayor ecogenicidad lineal en corte transversal, y en corte longitudinal también observamos esta pequeña imagen lineal que cuando se hace con el color vemos perfectamente la luz verdadera y la luz falsa. Aquí estamos viendo lo que corresponde a esa disección carotidia y, como les comento, esto generalmente es secundario a trauma. En corte transversal, la separación perfectamente delimitada de la luz verdadera y de la luz falsa en esta disección carotidia. Cambiando hacia los procesos inflamatorios crónicos, en este caso la arteritis de Takayasu, esta imagen era típica cuando se hacía una arteriografía, la disminución importante del calibre de la arteria con la visualización del flujo. A diferencia, el ultrasonido, que tiene una gran ventaja sobre estos estudios, es que nos permite identificar el grosor de la pared. Vean, es un grosor importantemente aumentado, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. En esta imagen anecoica nos está demostrando la luz de este vaso. Cuando colocamos el color, identificamos que es un vaso que todavía se encuentra permeable, es de alta resistencia ya que incrementa la rigidez de las paredes debido a este padecimiento, como es la arteritis de Takayasu. Una entidad que vemos con mucha frecuencia y cuya sintomatología es similar a la enfermedad dermatosa carotídea son el quinquín o los bucles carotídeos, o la dolicidad de estas, que dependiendo de la angulación va a ser la sintomatología y el problema que tenga el paciente. Entre más angulada, más grave es el pronóstico, en cuanto que en cualquier momento puede hacer un espasmo y esto genere una enfermedad o un infarto cerebral dependiendo de la localización. Esto lo vemos con mucha frecuencia, se hace un estudio carotídeo. Ya se revisó la carótida externa, estamos revisando la carótida interna, que aparentemente es de características normales. Sin embargo, es de llamar la atención que hacia la porción más distal de esta arteria existe una zona de turbulencia. Eso nos obliga a seguirlo estudiando y vemos cuando hacemos un corte más alto que esta zona de turbulencia corresponde a este bucle o a esta tortuosidad de la arteria, en donde existen por lo menos dos zonas de turbulencia o de este mosaico de colores. Aquí podemos identificar que si la carótida interna estaba manejando 60 o 70 centímetros sobre segundo, en el sitio de mayor turbulencia o de la angulación de la arteria aumenta a 210 centímetros sobre segundo, y cada que intenta enderezar esta angulación, lo que condiciona es que en cualquier momento puede haber un espasmo y genera un infarto cerebral. En esta reconstrucción vemos que la carótida, sí, efectivamente la carótida interna se ve normal en su segmento proximal, pero tiene por lo menos dos áreas de angulación y el organismo incrementa la velocidad de manera gradual hasta que llega un momento que la velocidad es muy alta. El choque constante hacia esta angulación, en vez de condicionar que se enderece, hace un espasmo y dependiendo de la magnitud y de la localización será el evento isquémico que tenga. Aquí estamos viendo otro ejemplo en donde existe por lo menos dos áreas de angulación y si no se detecta, esto puede terminar en una enfermedad multiinfarto o en un infarto más importante. Pueden verse desde el nacimiento de la carótida, como la estamos viendo en este sitio, pueden verse en las porciones medias o distales. Lo que vemos con mayor frecuencia es en la porción distal de la carótida interna. Aquí estamos viendo cómo modifica las velocidades. La intención de incrementar la velocidad sistólica es vencer esta pseudozona
de obstrucción. Sin embargo, en vez de vencerla, el golpeteo constante condiciona un espasmo. Aquí vemos varios casos de estos bucles carotídeos. Los más severos son los que tienen varias curvaturas y curvaturas muy anguladas, lo que condiciona que tengan varias velocidades generalmente muy elevadas y en cualquier momento pueden condicionar la enfermedad isquémica. Aquí estamos identificando varios ejemplos. Aquí observamos en esta imagen la dolicidad o el bucle carotídeo muy marcado en el nacimiento de la carótida común. Aquí estamos observando en la angiotomografía, vean cómo se observa. Y estas zonas son las que pueden generar en un momento dado el problema hemodinámico grave de estos pacientes. Aquí otro ejemplo y vean cómo hay un cambio incluso total del color porque trata de vencer esta angulación, sin embargo, no la puede vencer y lo que condiciona es un infarto. Aquí estamos viendo, generalmente son en la porción distal, en este caso tiene una angulación proximal, una angulación media y finalmente una angulación distal, lo que nos habla de que tenía en este caso una velocidad de aproximadamente 60 centímetros, incrementó a 250 y ese golpeteo constante, aquí podemos ver cómo trata de incrementar la velocidad, la incrementa de hecho para tratar de enderezar o corregir esta angulación y el hecho de que esté golpeando constantemente la angulación superior y la angulación inferior condiciona que en cualquier momento estos espasmos lleven a la enfermedad carotidia y el infarto. Cuando se ha decidido el tratamiento de la enfermedad carotidia, hay dos grandes aspectos como manejo. El manejo quirúrgico, que es la endarterectomía carotidia, en donde el cirujano hace una incisión en el sitio donde está la placa generalmente complicada, hace la endarterectomía, aquí estamos viendo los puntos de sutura, por ultrasonido nos permite perfectamente bien hacer el control si tiene alguna complicación, vemos los puntos de sutura y el valor más importante es ver si no tiene una obstrucción, si no se ha trombosado o si no ha tenido alguna zona de estenosis por la fibrosis que se genera posterior a la cirugía. El otro aspecto del manejo es con la colocación de stents. Aquí estamos observando una placa de ateroma anterior, placa de ateroma posterior y la colocación de por lo menos 2 stents, iniciando en la carótida común con extensión a la carótida interna. El color nos permite definir con precisión que no existe una zona de obstrucción y no existe una zona de complicación a la colocación de este stent. Vemos varios casos, en este caso se colocaron 3 stents, aquí estamos viendo la porción proximal, aquí cómo han empujado, cómo está movilizando hacia la parte superior la placa de ateroma y estamos observando el stent prácticamente en toda su extensión. En este caso fueron 3 stents. Con el color nos permite perfectamente delimitar que no hay ninguna complicación por este manejo. De los controles, cuando se ha sometido a cirugía y los pacientes empiezan con aumento de volumen, aumento de calor, cuando estamos haciendo el control para ver si no existe complicación, es muy importante revisar cómo se encuentra el vaso, en este caso la carótida se encuentra íntegra, sin embargo, prácticamente a nivel de la pared, en los sitios de sutura, se ha formado esta imagen hipoecogénica de bordes mal definidos, que se ve muy bien cómo tiene algunas áreas de menor ecogenicidad, áreas donde se está licuando este material y el ultrasonido nos permite ver cómo esta colección está buscando a través de la disección de los planos, el drenar hacia la parte de la piel, esto es un absceso que se ha formado posterior a la cirugía, esto es muy riesgoso, puesto que en este momento no está tocando la pared vascular, sin embargo, puede infectarlo y la complicación de sepsis es inminente. Otra de las entidades, como comentábamos, todo aumento de volumen de la cara lateral debe de ser estudiado con ultrasonido. Tenemos el tumor de cuerpo carotídeo o glomus carotídeo.
El tumor de cuerpo carotídeo normal se localiza a nivel de la bifurcación, mide entre 1 y 1.5 milímetros. El aumento de volumen y masa palpable es lo que genera la identificación del glomus o el tumor de cuerpo carotídeo. Según la clasificación de Chamblin, aquí estamos viendo, lo clasifican en el tipo 1, 2 y 3, y básicamente dependiendo de la descripción y del tipo, será el manejo. El tipo 1 es un tumor totalmente bien localizado, está bien encapsulado y es de fácil resección, respetan ambas ramas. El tipo 2, el tumor está adherido, rodea los vasos carotídeos y en esta se complica un poco la resección del glomus, y el tipo 3 es el más severo, puesto que está englobando las estructuras y no solamente lo rodea, sino tiene compromiso hemodinámico, y generalmente hacen resección en bloque si no deciden otro tipo de manejo. El glomus carotídeo generalmente, bueno, se presenta como tumoración hipoecogénica que separa la bifurcación carotidia. Vemos la externa, la interna, la separa, y en el sitio de la bifurcación se genera esta tumoración. Es hipervascular. Aquí estamos viendo un glomus bilateral por angiotomografía. Vean la cantidad de vasos. Generalmente la nutrición es a través de la carótida externa, pero tiene compromiso de la carótida interna. Con las reconstrucciones tridimensionales vemos que con el tiempo generan circulación colateral muy importante. En muchas ocasiones esta circulación prácticamente rodea toda la carótida, por lo que este mapeo es muy importante para la planeación del manejo quirúrgico de estos pacientes. Aquí estamos viendo el comportamiento en escala de grises. Como les digo, es una tumoración hipoecogénica con estos canales anecoicos que nos hablan de vascularidad interna, que se localiza en la bifurcación carotidia, abre y separa la bifurcación, tiene gran cantidad de vasos. Se nutre principalmente por la carótida externa. Aquí lo estamos viendo en este módulo de Power, en donde vemos la gran cantidad de vasos de diferentes calibres que están nutriendo esta tumoración, que puede ser uni o bilateral. Lo frecuente es que sea unilateral, y siempre hay que darle seguimiento a este mapeo de pequeños vasos, puesto que podría haber un accidente por la velocidad hemodinámica que manejan estos vasos, que generalmente rodean casi el trayecto de la carótida común. Finalmente, de arteria vertebral, estamos como parte del protocolo del estudio. Nada más presentaremos un par de ejemplos. Es una arteria de baja resistencia, muy fácil de explorar. Vemos las apófisis transversas y se delimita con precisión la arteria, una arteria de baja resistencia, generalmente con velocidad menor a los 40 centímetros sobre segundo. Es la arteria que tiene la mayor cantidad de asimetrías con el lado contralateral. Este es un caso de kinking o de tortuosidad de la arteria vertebral con velocidades tan elevadas como 200 centímetros sobre segundo. Aquí estamos viendo bucles de la arteria vertebral que condiciona mucha sintomatología incapacitante para los pacientes. Aquí observamos nuevamente este bucle de la arteria vertebral con alteración hemodinámica severa. En muchas ocasiones podemos identificar las placas de ateroma, podemos identificar la hipoplasia de la arteria, etcétera. Es muy variable la cantidad de patología que se puede observar en la exploración de las arterias vertebrales. Finalmente, quiero enfatizar que el ultrasonido es el único método de imagen que valora con exactitud las paredes vasculares y caracteriza las placas de ateroma en vivo. Detecta precozmente la arteriosclerosis. Es un excelente método guía de procedimientos intervencionistas, y algo que siempre hemos insistido y que es muy importante es aplicar siempre los protocolos de exploración para no dejar algunas áreas sin explorar y dejar un diagnóstico incompleto o de manera errónea. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Les doy la más cordial bienvenida a este octavo Congreso Internacional de Ultrasonido de la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Durante los próximos minutos revisaremos el protocolo de estudio del ultrasonido Doppler carotido. Antes de iniciar el estudio les comentaré que ya calibramos el equipo, ya seleccionamos un transductor de alta resolución, ya seleccionamos el programa ideal, que es el estudio vascular, y de vascular los factores de carótida para que ya automáticamente el equipo esté calibrado y nos dé los factores más precisos y apegados a la realidad. Tenemos a la paciente con el cuello en hiperextensión para hacer el estudio y lo iremos girando dependiendo de lo que vayamos a explorar. Lo giraremos en hiperextensión hacia el lado derecho para revisar todo lo que corresponde a las estructuras vasculares izquierdas. Lo pondremos posteriormente en posición neutra. Finalmente volveremos a tener el cuello en hiperextensión. Esto nos da la visión tanto anterior como lateral como posterior de las estructuras vasculares que revisaremos durante los próximos minutos. Siempre iniciamos el protocolo de exploración de carótidas haciendo un corte transversal a nivel de ambos lóbulos tiroideos. Aquí estamos viendo el lóbulo derecho, vemos el istmo, el lóbulo izquierdo y la relación de los grandes vasos. En este caso tenemos la carótida y la yugular interna en situación normal, del lado contralateral exactamente igual, la carótida común y la yugular interna. Una vez que hemos hecho la revisión en corte transversal de la parte central, nos vamos a dirigir hacia la parte lateral del cuello. En mi caso siempre empiezo por explorar el lado izquierdo y termino con el lado derecho. Le voy a pedir de favor a la paciente que se gire, extienda el cuello lo más que pueda. Siempre el protocolo lo vamos a hacer en corte transversal desde el nacimiento de la carótida común. Seguimos explorando todo el trayecto desde la base hasta la bifurcación. En este caso hemos encontrado una pequeña placa de ateroma. La señalamos, posteriormente la mediremos y terminamos hasta la bifurcación y a la porción más alta del cuello. Una vez que hemos hecho la exploración en corte transversal, haremos 3 visualizaciones en corte longitudinal. Uno por vía anterior, aquí estamos viendo la carótida en escala de grises. Por vía anterior, estamos viendo la carótida común. El siguiente corte es un corte lateral, en donde nos permite ver con mayor definición el índice íntima media y el interior del flujo de la carótida común. Y finalmente nos vamos a la parte posterior, en donde tenemos mejor visualización de la carótida. En este caso, como parte del protocolo, ya que estamos visualizando perfectamente bien lo que corresponde al índice íntima media, lo vamos a medir. Hay que recordar que el índice íntima media está manifestado por la línea hiperecogénica, la línea anecoica y la línea ecogénica en la parte externa. La medición del índice íntima media en los equipos modernos lo da de manera automática. Lo vamos a hacer en tiempo real. Aquí estamos viendo el índice íntima media. Lo estamos haciendo en la pared posterior de la carótida y automáticamente nos da 0.8 milímetros y lo estamos grabando. Ya hemos hecho esa medición, también comentamos que tenía una pequeña placa de ateroma. Vamos a hacer la medición del porcentaje de estenosis, ya que la hemos detectado, y como parte de la escala de grises en corte transversal siempre se debe de hacer en este tipo de corte para no subestimar o sobreestimar la medición. Vamos a hacer la medición del porcentaje de estenosis. El equipo automáticamente nos va a decir cuál es el porcentaje de estenosis midiendo de la pared interna a la pared externa. En este caso son 22% de estenosis. Una vez que hemos terminado la escala de grises, tenemos que poner lo que corresponde al color. Siempre hay que tener el recuadro del tamaño del vaso que vamos a explorar. Aquí estamos viendo la carótida, la vamos a ver desde el nacimiento en este caso. Observen, aquí está la carótida común. El flujo es laminar. Seguimos todo el trayecto hasta la parte superior. Una vez que hemos hecho las tomas con el color, vamos al Doppler duplex. En este caso vamos a colocar la toma de muestra exactamente en el centro del vaso, ya que sabemos que si queda hacia la periferia las velocidades no van a ser las adecuadas.
Tomamos la toma de muestra con el ángulo adecuado en el centro de la carótida común y vamos a tomar los espectros. Recordemos que la carótida común es una arteria de baja resistencia, tiene pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral siempre está libre de ecos. Una vez que hemos tomado la carótida común, seguiremos el ascenso para tomar un siguiente corte de la carótida común, cercano al bulbo. Aquí estamos viendo nuevamente la carótida común en tiempo real. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y ventana espectral libre de ecos. Hemos hecho la exploración de la carótida común del lado izquierdo. Siempre hay que señalizar qué es lo que estamos explorando. Y continuaremos hacia la bifurcación. Estamos viendo la carótida común, seguimos con la orientación del ángulo hacia el lado cefálico. Vamos a ver primero la carótida externa. Esa es la carótida externa, es muy fácil de identificar, es la rama de menor tamaño. Tiene múltiples ramas que se pueden observar en tiempo real. Aquí estamos viendo parte de las ramas, es la de menor tamaño. Vamos a tomar el espectro para que sea parte de este protocolo. Aquí estamos viendo la carótida externa, una arteria de alta resistencia, pico sistólico alto, diástole que desciende rápidamente, incluso a veces por abajo de la línea basal. Ese es el espectro normal de la carótida externa. Una vez que hemos terminado la carótida externa, el siguiente paso es la identificación de la carótida interna, solamente angulando levemente el brazo, angulando la mano. Aquí estamos viendo la carótida interna, es la de mayor tamaño, carece de ramas, ahí la estamos viendo, se identifica fácilmente y con el Doppler duplex vamos a tomar el espectro, es una arteria de baja resistencia, aquí la tenemos, pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente sin llegar a la línea basal, aquí la estamos viendo, el espectro, tomamos las mediciones adecuadas y ahí terminamos lo que corresponde a la carótida interna. Es muy importante siempre revisar la carótida interna lo más alto posible, ya que puede haber alguna alteración en los segmentos distales. Aquí estamos viendo prácticamente la porción distal de la carótida interna. Y este protocolo del lado izquierdo termina con la visualización de la arteria vertebral. Corregimos el ángulo y aquí estamos viendo la arteria vertebral entre apófisis transversa y la podemos ver, de calibre, trayecto, morfología normales. Aquí estamos viendo la arteria vertebral y el espectro es una arteria de baja resistencia con velocidades cercanas a los 40 centímetros sobre segundo. Aquí lo estamos viendo. Y con eso damos por terminado el lado izquierdo. Ya revisamos carótida común, carótida externa, carótida interna y vertebral. Con eso nos da un panorama amplio de la patología y del diagnóstico de la paciente. El siguiente paso es ahora revisar el lado derecho. Vamos a acomodar a la paciente. Nuevamente, el protocolo es exactamente el mismo. Empezamos en corte transversal. Aquí estamos viendo la carótida común y la yugular. Vamos a colocar bien la señalización. Aquí estamos viendo la señalización en corte transversal. La carótida común, aquí la estamos viendo. Y la seguimos en corte transversal todo el trayecto. Aquí identificamos igual una pequeña placa de ateroma. En la región media. Seguimos hasta la bifurcación. Aquí estamos viendo la bifurcación. Y vamos hasta las porciones más altas de la carótida común. Ya que identificamos que tiene placas de ateroma, como les comenté, es muy importante en corte transversal caracterizarlas y medir el porcentaje de estenosis. Vamos a medir el porcentaje de estenosis de la pared interna hacia la placa y posteriormente la pared externa, tanto anterior como posterior, y nos da el 29% de estenosis del lado derecho. Una vez que hemos terminado la revisión en corte transversal, haremos nuevamente el corte longitudinal en 3 tomas.
Aquí estamos viendo el corte longitudinal anterior. Ahí se ve perfectamente bien la ubicación de la placa de ateroma que está en la pared posterior en el bulbo carotidio. Aquí está demostrado desde el nacimiento de la carótida, el seguimiento de todo su trayecto y la bifurcación. Ya que hicimos el corte anterior, vamos a hacer un corte lateral, en donde estamos visualizando mejor las placas de ateroma. Es una placa de ateroma homogénea, calcificada, sin problemas, no está complicada, y el porcentaje de estenosis es mínimo. Y finalmente el corte posterior, que nos permite una mejor identificación de lo que sería el índice íntima media y de la placa de ateroma de la carótida común. Una vez terminado la escala de grises, vamos a hacer la imagen en color. Vamos a colocarlo nuevamente hacia el nacimiento de la carótida común. Aquí está la caja de color y podemos identificar desde el nacimiento de la carótida. En color satura perfectamente bien, no nos muestra ningún aliasing, eso quiere decir que no tiene áreas de turbulencia. La estenosis no es significativa, entonces el flujo es de características laminares. Una vez que hemos hecho toda la revisión en color, vamos a tomar el Doppler duplex, calibramos bien, y la toma de muestra, como les comenté, exactamente en el centro del vaso, y nos va a dar el espectro, que es una arteria de baja resistencia, pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y ventana espectral libre de ecos. Estamos viendo que la carótida común tiene una velocidad de 75 centímetros sobre segundo, está dentro de rangos de normalidad. Seguimos dentro de la carótida común. Aquí podemos identificar unos centímetros antes del bulbo carotidio, estamos identificando nuevamente el flujo en el interior de la carótida común. Es pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral totalmente libre de ecos. En los casos donde se ven placas de ateroma, es importante tomar la velocidad también en el sitio en donde se encuentra la placa de ateroma. En este caso no va a haber alteraciones porque el porcentaje de estenosis es muy bajo. Estamos viendo el pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la velocidad 74 centímetros sobre segundo. Vamos a revisar ahora la carótida externa y la carótida interna. Hacemos la oblicuidad de la caja de color y vamos a ver primero la carótida externa. Tomamos el espectro. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente, una velocidad superior a los 100 centímetros sobre segundo. Es una arteria de alta resistencia debido a que la vascularidad primordialmente es hacia la cara. Estamos viendo, esta es la carótida externa con sus ramas, aquí la volvemos a ver sin ningún problema. Oblicuamos la mano y obtenemos la carótida interna, aquí la estamos viendo, no tiene ramas. Y tomamos el espectro en el centro del vaso. Es una arteria de baja resistencia debido a que la circulación predominantemente es hacia el cerebro y esto hace que la arteria sea de baja resistencia. La ventana espectral se encuentra libre de ecos, eso habla de que el porcentaje de estenosis del inicio no afecta. Como les comenté, siempre es importante ver hasta la parte distal en búsqueda de esos bucles carotidios o el kinking. En este caso es totalmente normal la porción distal, aquí lo estamos viendo. Pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente de una arteria de baja resistencia, como es la carótida interna. Sin problemas, 67 centímetros sobre segundo. Y finalmente, al igual que hicimos del lado contralateral, es muy importante la revisión de la arteria vertebral. Oblicuamos la mano hacia la parte externa. Aquí podemos ver con qué facilidad se puede ver todo el trayecto de la arteria vertebral, solamente oblicuando la mano. De ver la carótida, lo oblicuamos hacia la parte externa y vean, ahí está la arteria vertebral. Es una arteria de baja resistencia. Aquí estamos viendo en tiempo real que tiene forma, tamaño, situación normales.
Y, por supuesto, el espectro es de características normales. Es una arteria de baja resistencia y podemos delimitar perfectamente bien el trayecto. Solamente nos queda un pequeño trayecto que no podemos identificar por las apófisis transversas. Con esto se termina la exploración del protocolo de estudio del Doppler duplex de las carótidas, que siempre deben de incluir las arterias vertebrales. Vamos a ver brevemente algunos artefactos que se pueden generar sobre la marcha desde el inicio de la selección del programa. Cuando no seleccionamos de manera adecuada el programa vascular, puede pasar esto, que de repente nos salga la caja de color en la parte central y todo lo que vemos de color de ese mosaico en la parte central se llama aliasing. Eso nos está hablando de que algo está sucediendo, que la velocidad es superior a lo que envía el equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la velocidad. Tenemos que aumentar mucho la velocidad que envía el equipo y vean, ya se corrige. La angulación está en mala posición, hay que hacer la angulación hasta 20 grados y vean, se corrige automáticamente el color. Si lo dejaba yo en la parte central, era una gama de colores que no es la real. Si corregimos el ángulo, nos da, por supuesto, un mejor llenado y nos habla de un flujo totalmente laminar. Si tomo la muestra en el interior del vaso, vean, se genera un artefacto. Cuando no está bien calibrado, se genera un artefacto que es igual al aliasing. Y cuando manejamos la corrección aumentando la velocidad, estamos corrigiendo totalmente el programa y ya tenemos una velocidad normal. Cuando han salido tantos artefactos durante la realización del estudio, lo ideal es regresar a la pantalla y colocar el módulo de vascular, como les comenté, el carotidio, y automáticamente nos va a calibrar absolutamente todo. Ya no hay que hacer nada manual como lo estábamos viendo. Si colocamos el color, vean, automáticamente nos da la caja de color con la angulación adecuada y el llenado perfecto de la carótida. No hay aliasing ni en el color ni en el flujo. Además de que el ángulo sale de manera automática. De la medición ante cualquier patología, en este caso de una placa de ateroma, la medición siempre se tiene que hacer en un corte transversal, debido a que si lo hacemos en un corte longitudinal se va a sobreestimar el porcentaje de estenosis. Vamos a hacerlo en corte transversal, van a hacer en corte longitudinal y van a ver cómo esto se altera totalmente. 37% de estenosis cuando realmente era un 22 o 24% de estenosis. Este es otro de los artefactos que hay que tener en mente y corregir esos errores sobre la marcha. Siempre ubicar la carótida común, angulamos cefálicamente y vamos a encontrar. Si lo hacemos en corte transversal, es muy fácil identificar la bifurcación. Ahí estamos viendo la carótida externa y la carótida interna. Si giramos y oblicuamos el transductor, ahí nos está dando la carótida interna y un poco más oblicuo nos da la carótida externa. Vean, aquí se ve perfectamente bien una de sus ramas. Y solamente es la angulación de la mano, tanto hacia la parte medial como hacia la parte externa. Y finalmente, lo que hay que corregir y que a mucha gente le cuesta trabajo es la visualización de la vertebral. Ahí estamos viendo la vertebral. Ahí está la vertebral, arteria de baja resistencia. Ahí la estamos identificando.